Amados hermanos, buenos días, hermanas, buenos días. Iniciamos hoy nuevamente al encuentro con la palabra de nuestro Dios, en reconocimiento de su gloria, en reconocimiento de su poder, en reconocimiento de su gracia y en reconocimiento de todo lo que Él es. En esta semana, si estamos recapitulando, nos vamos a dar cuenta cómo las batallas que libraba nuestro hermano Timoteo, las batallas que libraba nuestro hermano Pablo, estaban siempre impregnadas de esa gracia de Dios, de las cualidades, podríamos decir, de las virtudes, dice nuestro hermano Pedro en la segunda epístola, que van formándose cada día en nuestra vida en base al conocimiento que tú y yo vamos teniendo de nuestro Dios. Es así como los reyes pudieron gobernar con sabiduría y pudieron traer bendición y bienestar a sus naciones. ¿Por qué? Porque sabían que todo lo que ellos tenían, todo lo que ellos eran, de dónde venían, su origen, todo dependía de Dios. Y ese fue el primer punto, la primera cualidad que nosotros vimos en esta semana. La dependencia de nuestro Dios para poder lograr seguir adelante en lo que tenemos hacia adelante. Vimos el ejemplo de Ezequías, cómo ese jovencito, agradando a Dios, pudo obtener victoria tras victoria, y en cuanto él ponía el pie en algún lugar o su mano se posaba sobre alguna situación, aquello prosperaba. No era por su capacidad, no era por su sabiduría, era sencillamente porque había entregado su corazón por entero a agradar y servir a Dios, y entonces el Señor le prosperaba, y a donde quiera que iba, él era victorioso. Queremos victoria en nuestra vida, agrademos a Dios. Y sobre esa cualidad, sobre esa virtud, sobre esa actitud de la dependencia de nuestro Dios, se sumaba la fe. Sobre la fe, en compañía de la confianza, llegaba a la oración, y después a lo que hoy veremos como último día, otra de las cualidades que nosotros poco a poco habremos de formar en nuestra vida para ir conociendo a Dios e ir caminando en su victoria, para que esa victoria no nos enaltezca a nosotros, sino que glorifique a Dios, que es el fin último. Que todos puedan reconocer y que puedan ver que aquellos indefensos, débiles, son defendidos por un Dios poderoso. ¿Qué necesitamos? El reconocimiento, al igual que la dependencia, que la fe, que la confianza y la oración, para seguir adelante en el camino de victoria, glorificando a nuestro Dios. Hoy en esta mañana vamos a tocar 3 partes de la Escritura y hacia ese encuentro nos dirigimos. Quisiera por favor que nos dirigiéramos al libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 7. Leo de la versión hebrea de las Américas. El hombre más sabio que ha pisado la faz de la tierra después de nuestro Señor Jesucristo, y que quedó su sabiduría plasmada, registrada en estos libros para el conocimiento primeramente del Señor y conocimiento de la condición del hombre. Un hombre, Salomón, que no necesitó mandar a sus ejércitos para conquistar. Un hombre que no necesitó mandar a sus ejércitos para conseguir los tributos de los pueblos extranjeros. Dios lo hizo. Él solamente dispuso su corazón y bajo la promesa dada a su padre pudo consumar en uno de los reinados más emblemáticos, de mayor apogeo, de mayor gloria en Israel. ¿Cómo lo hizo? Reconociendo dónde venía, confiando en esa promesa dada a su padre, y Dios le proveyó todo lo demás. Su final lo dejaremos de lado en esta mañana y retomaremos Proverbios 16:7, donde él nos dice, bajo su propia experiencia: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor,
aún a sus enemigos hace que estén en paz. La buena batalla de la fe. ¿A qué se reduce? Inicialmente a agradar a Dios. Otro texto más, Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7, dice el proverbista: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y bajo el título que nos guía hoy, el reconocimiento, precisamente en esta porción de la Escritura, en el versículo 6, dice el rey Salomón: reconócele en todos tus caminos. Reconócele en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Y lo dice el hombre más sabio que aún una reina de los lejanos horizontes de aquel vasto imperio llegó a buscar de su sabiduría. Reconócele en todos tus caminos, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. ¿Acaso no fue lo primero que él escribió? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el temor no inicia sino con un reconocimiento de quién es Él. Si nosotros, tú y yo, podemos sumar al hecho de saber que la victoria se da por la dependencia, por la confianza en Él, por orar cuando nosotros somos insuficientes en nuestra fuerza y la fuerza viene de Él. Y sumamos también el reconocimiento de que en ocasiones fallamos y que necesitamos reconocer, es decir, admitir nuestro error, nuestra falla delante de Él, y nos depositamos nuevamente en Él, en oración, en súplica. Entonces, hermanos, la victoria vendrá nuevamente de nuestro Señor. Y retornamos nuevamente al segundo libro de los Reyes, capítulo 19, texto que ayer abordamos, pero que la Escritura sigue siendo pródiga y rica en enseñanza para aplicación práctica en nuestra vida, porque de nada serviría que tú y yo estemos leyendo la Biblia constantemente si eso no lo llevamos a la práctica. El hecho de encontrarnos con la palabra de Dios y de tener comunión con nuestro Señor e intimidad y acercamiento con Él es para que nosotros podamos vivir la misma experiencia que vivió Ezequías, de la respuesta de Dios y la victoria, y que todos aquellos, los ancianos de los sacerdotes, los escribas, pudieran ver que no era el hombre el que vencía, sino que era Dios el poderoso que cuidaba de su pueblo. Segundo de Reyes, capítulo 19, dice: cuando aquel hombre poderoso de Asiria envía e infunde temor al pueblo, sucedió que cuando oyó esto, el rey Ezequías rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró a la casa del Señor. Entró para depender de Él. ¿En dónde estaba su refugio? En aquella casa que algún día en el pasado Salomón había edificado, y que Dios había dicho que respondería cuando clamasen ellos. Él oiría desde los cielos y les respondería. Fue y se refugió, no en el consejo como anteriormente lo había hecho, y el hombre Senaquerib le dijo: ¿has confiado en tu consejo, en tu poder de guerra, en el consejo de los ancianos? Pero hoy fue diferente. Reconoció que el consejo de ancianos era insuficiente para otorgar una victoria. Reconoció que el poder bélico que él tenía era insuficiente si no descansaba en Dios. Y una sencilla actitud de reconocimiento, de entrar a la casa de Dios, de no ir a buscar el consejo de los ancianos como lo buscaron algunos otros reyes, como lo buscó Adonías en los jóvenes, como lo buscó otro rey
en apoyo, como Josafat, en otros reyes. Él entró, se refugió en el Señor, y la actitud de su corazón es lo que marca una diferencia. Él entró con sus vestidos rasgados, cubierto de cilicio. Y entonces, humildemente, en ese reconocimiento de que era insuficiente, de que había fallado, ni siquiera fue él, envió mensajeros, Eliaquim, su mayordomo real, en igual actitud, cubierto de cilicio, al profeta Isaías, y comunicaron el mensaje del rey. Él humildemente dijo: este día es día de angustia, día de reprensión y desprecio, pues los hijos están por nacer, sin embargo no hay fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor oirá las palabras porque el Rabsaces ha blasfemado contra nuestro Dios y reprenda esas palabras. Y después, en el versículo 4, parte final, esta expresión de él hacia el profeta: eleva pues una oración por el remanente que aún queda. El remanente que aún queda, eleva una oración. Llegaron los siervos hasta Isaías, y él le respondió lo que el día de ayer veíamos: no temas a las palabras que has oído, porque yo pondré un espíritu, un rumor, y entonces aquel rey volverá. Versículo 4. Eleva pues una oración por el remanente que ha quedado. ¿Qué es esto? Sino un reconocimiento que solamente por el poder y por la mano de Dios que pudiera actuar, vendría su salvación. Reconoció su insuficiencia, reconoció su incapacidad. Y qué difícil en ocasiones, hermanos, es que nosotros reconozcamos que efectivamente nos hemos apoyado en nosotros mismos, que hemos pensado que aquello que nosotros iniciamos depende y dependerá de nuestra capacidad. Pensamos que reuniendo a las mayores eminencias o aquellos que tienen la mayor capacidad, obtendremos nuestra victoria. Pero cuando nos vamos a la Escritura, nos vemos reflejados y notamos que la victoria aquí no vino sino por la intervención de un ángel, un rumor que causó una devastación, y entonces obtuvieron la victoria. No tuvo que mover un solo hombre. Lo que tuvo que mover fue sencillamente tuvo que mover su voluntad y tuvo que mover su corazón hacia Dios. Mis amados hermanos, entonces en esta mañana podemos terminar de igual manera, orando, reconociendo, buscando a nuestro Dios en oración para que Él sea el que mande desde el cielo nuestra victoria. Una disculpa, no sabía cómo estaba aquí con esto acomodado. Esperemos que aún en el silencio bajo podamos haber tomado una palabra y que por la gracia de Dios, en reconocimiento de que fallamos, como mire, yo fallé ahorita, no sabía que la cosa está, el micrófono estaba por otro lado. Entonces podamos reconocer que aún a pesar de nuestras fallas, de nuestros tropiezos, de aquello que no funciona como nosotros quisiésemos, hermano, la palabra de Dios siempre está viva y actúa. Es la palabra de Dios la que hace la obra, es la fuerza de Dios la que nos mueve, es el poder del Espíritu Santo el que nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente, bendecido día, y el día domingo nos encontramos y el día lunes nuevamente, por la gracia de Dios, en un nuevo encuentro con el Señor. El Señor les bendiga. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Padre, por tu amor. Los bendecimos unos a otros y animados por tu palabra, Señor, en reconocimiento de tu poderío, de tu sabiduría, salimos, Señor, nuevamente a dar la buena batalla de la fe a la cual hemos sido llamados, echando mano, Señor, de la vida eterna. El Señor les bendiga, mis hermanos. Buenos días. Amén y amén.